la bienvenida a él, que nos va a hablar sobre budismo, ¿sí? ¿Cuál es la vida de esta religión, la cual deciden representar y llevar a cabo? Para eso vamos a darle la bienvenida a Axel Gross, que nos va a contar un poquito sobre esta religión. Axel, ¿me escuchás? Rosario, Jorge y Sabino, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien a mí? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Te damos la bienvenida y queremos saber principalmente que nos cuentes qué es el budismo, porque estuvimos pasando por todas las distintas religiones, hablamos con los mormones, con los protestantes, hablamos con los católicos, pero obviamente queremos saber qué es el budismo, cómo se lleva a cabo, dónde se encuentra y qué es, porque uno piensa en Buda, pero... Contanos en profundidad, porque sinceramente no tenemos mucha idea, queremos saber de alguien que sepa de esto. Bueno, en principio, a ver por dónde empezar. El budismo se puede decir que no es una religión, en principio porque no se basa en la fe, sino que se basa en la experiencia, ¿no? En primer lugar, la meta del budismo es alcanzar un estado mental donde todas las cualidades perfectas de la mente o del humano están en su completo desarrollo. O sea que la meta del budismo es alcanzar el mismo estado mental, podemos llamarlo iluminación, o podemos llamar la perfección de la mente, o el desarrollo de todas sus cualidades, para no hacerlo tan esotérico. O sea, ese mismo estado mental que obtuvo el Buda. Y en eso no nos basamos en la fe, sino en la experiencia. Buda enseñó un camino hacia la felicidad, ¿sí? Esa fue la razón por la cual él salió de su palacio. Él era un príncipe. Hace 2550 años tenía todas las cosas que una persona normal se puede llegar a desear. Pero cuando él reconoció la impermanencia de todas las cosas, cuando él sale un día de su palacio, vio a una persona enferma, una persona anciana y una persona muerta, y reconoció la impermanencia. Esto porque en realidad la historia es que sus padres lo habían, de alguna manera, no le habían permitido sufrir. O sea, le daban todo lo que él podría desear hasta los 35 años, y, o sea, básicamente no le permitieron ver sufrimiento ni sufrir. Pero en el momento en que él reconoce la impermanencia de todas las cosas, y esta es la primera gran enseñanza de Buda, de que todas las cosas son impermanentes, ¿sí? Tanto nuestras emociones, nuestros pensamientos, los fenómenos externos, o sea, el mundo es impermanente, todas las cosas cambian constantemente. Y eso es, digamos, la primera gran enseñanza de Buda. ¿Y cuál es el tema con la impermanencia? ¿Es buena? ¿Es mala la impermanencia? No. Depende de cómo nos llevamos nosotros mismos con esa impermanencia. La manera que nosotros funcionamos normalmente en nuestras vidas es a través de nuestro ego, ¿sí? O sea, el ego necesita algo para ser feliz y necesita evitar las cosas que piensa que le hacen daño, ¿sí? Y las cosas que nos hacen felices no son permanentes, pero nos queremos aferrar a ellas. Y acá está el problema. Nuestra felicidad es condicionada, depende de ciertas cosas. Y como no reconocemos la impermanencia como algo normal, que es parte de la fenomenología del mundo, queremos aferrarnos a las cosas que nos hacen felices. O sea, en primer lugar, nuestra felicidad depende de cosas, y una vez que lo obtenemos, queremos sostener esas cosas que nos dan felicidad. Pero es imposible, porque todo cambia. Esto es lo que llamó el Buda como el mundo condicionado, ¿sí? Todo lo que aparece en este mundo aparece bajo condiciones específicas, y una vez que una de esas condiciones desaparece, ese fenómeno desaparece nuevamente. Y esa es nuestra felicidad. Nuestra felicidad es una felicidad condicionada. Axel, permitime hablarte desde la ignorancia pura, porque uno sabe del budismo y demás, pero no en profundidad. Pero al no ser considerado una religión, ¿se puede practicar, por ejemplo, el cristianismo y el budismo? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto se puede, por ejemplo, utilizar la meditación. Porque la meditación es excelente. ¿Qué es la meditación? En ese sentido, el budismo es un método para entrenar nuestra mente a, en primer lugar, reconocer la impermanencia de todas las cosas y las emociones, y también de cierta manera, y como resultado muy inmediato de la meditación, poder crear cierta distancia entre nosotros y nuestros pensamientos y nuestras emociones, para poder decidir cuáles son las emociones y cuáles son los pensamientos que valen la pena tener.
porque hoy por hoy no somos capaces de decidir qué es lo que queremos sentir, ni somos capaces de decidir qué es lo mejor para hacer en cada momento. Y la meditación, calmando nuestra mente, ¿sí?, en primer lugar, estabilizando nuestra mente y creando paz dentro nuestro, en primer lugar, empezamos a ver las cosas como son, no a través de nuestras emociones o nuestro karma o nuestros prejuicios, sino tal cual son. Y entonces sí, ahí podemos empezar a decidir qué es lo mejor que podemos hacer en cada momento, en todo lugar, y específicamente, o no solamente relacionado a nosotros mismos, sino a los demás, porque lo mejor que podemos hacer es desarrollarnos para beneficiar a los demás. Claro, tener una mente fría. Pienso mucho en ese punto de que uno es sanguíneo y se deja llevar por el corazón y no por la mente. Entonces quizás si tiene la mente más fría, puede inclusive tomar mejores decisiones y ser más calmo y más cauto en las cosas que hace y hasta inclusive obtener mejores resultados. Sí, pero no hay que ser frío, ¿no? En el budismo no nos convertimos en robots, uno no se convierte en algo inerte, sino que la compasión es algo muy profundo, pero visto desde el punto donde el amor es el amor que da, no el amor expectante. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, la conciencia es lo que nos va a llevar a poder realmente beneficiar a los demás, entendiendo la situación en la que estamos y está el otro y dándole las herramientas a través de las cuales realmente se puede ayudar a sí mismo a esa persona y ser independientes. ¿Sí? Entonces, pero contestando un poco la pregunta que me hiciste, hasta cierto punto uno puede practicar meditación y cristianismo, que está basado en la compasión. Pero ulteriormente, si queremos reconocer la naturaleza de la mente o nuestra verdadera esencia, y así ahí ya estamos hablando de lo que es ese estado mental perfecto que alcanzó el Buda. La iluminación no congenia en la idea de la existencia de un Dios creador y la filosofía más alta del budismo, porque el budismo acepta que hay dioses que tienen un ego, pero no son la verdad absoluta, ¿sí? O sea, y tampoco el budismo dice es la única verdad, el budismo es la verdad y es la única verdad y que hay que imponerla sobre las otras religiones. No, es un camino para ciertos tipos de personas y las demás personas pueden utilizar otros caminos espirituales para alcanzar su felicidad. Pero en el nivel más alto de la filosofía budista no puede haber un Dios creador, o sea, algo, ¿sí?, que lo ha creado todo, cuando en realidad somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Eso es la ley de karma y de causa y efecto. Nuestra propia mente crea nuestra realidad. No es un Dios que nos impone su ira o su ira o su humor. O el castigo por haber hecho... O el castigo, no hay castigo externo. Para los budistas nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad y nuestro propio sufrimiento. Entonces no depositamos la responsabilidad en otro. O sea, tomamos control de nuestras propias vidas. Y esto es fantástico, esto es realmente libertad. Es difícil de hacer, difícil de lograr, y por eso el budismo no es para todos, pero sí se logra una libertad absoluta. Axel, bueno, acá Jorge, me estoy comunicando con vos para... La verdad que me llama mucho la atención porque el budismo es algo de vox populi, pero de ahí al conocimiento de lo que es en sí la forma de vida budista, estamos muy lejos, muy alejados. La gran sociedad y sobre todo estos tiempos que vivimos, ¿no? Yo pensaba lo bien que me haría. Claro, también pensaba en eso. Digo, te tendría que hacer dos preguntitas, tal vez una un poquito más larga o compleja que la otra. La primera es, ¿hay una relación directa entre lo que te escuché plantear y el racionalismo, la filosofía idealista, el sujeto, la libertad y la responsabilidad, ¿no? O sea, no depositar en algo externo el control de nuestras acciones. Puede ser que haya algo de eso, no quiero reducirlo tal vez a una filosofía idealista, pero digamos, ¿hay algo de eso también? Claramente. Sí, o sea, uno puede trazar muchos paralelos entre la filosofía budista y otras filosofías, en primer lugar porque el budismo es algo muy práctico, tiene que ser algo muy práctico. Nosotros queremos felicidad y queremos tener una experiencia. Eso es lo que todos... Exactamente, claro. Días, ¿no? Exactamente. En definitiva, ser felices y que sea una experiencia que la vivamos, no algo teórico. Claro, y es una experiencia que no de por sí, o sea, porque el tema de conocer las cosas en sí, ¿no? Como no tiene por qué ser demostrable en sí para la otra persona, pero sin embargo sí hay
algo que nos une a las otras personas con esto que estás planteando, que tal vez nos une al resto de las religiones con respecto al amor al prójimo, ¿no es cierto? Muy interesante. Sí, obviamente, es desde el punto de vista más alto, es entender que el espacio no es algo que nos separa, sino que es algo que nos contiene a todos. Perfecto. Y es esa ilusión de un ego, o sea, de que hay un yo interno, un mundo interno, separado de lo externo, claro, que crea estas emociones perturbadoras de un poquito que hablamos antes. La ilusión, porque es una ilusión que hay un yo, es una ilusión, el yo no existe, claro, porque no hay nada permanente en lo cual se pueda basar un yo. Todo es impermanente. Perfecto. Pero esta ilusión hace que nos separemos de los demás y experimentemos el espacio como algo justamente que separa mi felicidad de la felicidad del otro. Claro. Y a través de la meditación vamos a experimentar que el espacio es algo que nos contiene a todos y que lo contiene todo en realidad. Y cuando disolvemos esa separación del espacio dentro nuestro, el espacio fuera nuestro, nos volvemos omniscientes, que eso fue lo que alcanzó el Buda. Claro. ¿No? La omnisciencia, o sea, la omnisciencia es estar en contacto, estar inseparable de todas las cosas en todo momento, en todo lugar. Perfecto. Perfecto. Y la otra preguntita que te quería hacer, ¿cómo una persona, al menos acá, te diría desde La Plata, pero en cualquier ciudad de la Argentina, cómo se pone en contacto para esta, calculo que tiene que haber una guía, ¿no?, respecto a empezar a generar el hábito de la meditación, el poder generar una introspectiva, ¿no? Hay prácticas. ¿Cómo podemos hacer para interiorizarnos y entrar al mundo tener del un budismo? Poquito más de control de la mente, sí. Malpeli, que somos tan pasionales nosotros. Total. Bueno, somos muy pasionales, sí. Descendemos en parte de los españoles y muchos de los italianos, y cuando llegaron los italianos nos pusimos más pasionales. Yo soy vasco-francés, imagínate, Axel. Estaba pensando en esto, cuando uno va por Italia, dice, con razón, estamos siempre así a los gritos. Exactamente, exactamente. Bueno, en principio, o sea, cualquier tipo de meditación ya es buena, porque calma nuestra mente y trae paz. Y cuando hay paz, en primer lugar podemos empezar a ver las cosas como son, y ahí desarrollar compasión y sabiduría hacia los demás. El camino del budismo es el desarrollo de la compasión para los laicos, ¿no? Es el desarrollo de la compasión y la sabiduría para el prójimo. Hay muchos centros budistas en Argentina, hay muchísima oferta espiritual. Uno tiene que encontrar el lugar que realmente le va a uno, ¿sí? Donde uno se siente cómodo. El budismo también tiene muchas ramas y muchos caminos distintos. Está el camino de los monjes, está el camino de los laicos y el camino de los yogis. Y uno tiene que encontrar un lugar acorde, en principio, para nosotros, por lo menos que venimos del budismo tibetano, y nuestro lama de linaje, el Karmapa, es tibetano. O sea, formamos parte de las 4 líneas o 4 linajes del budismo tibetano originales, la Karma Kagyu. Es importante que el camino sea un camino auténtico, que no sea algo New Age o una mezcla de cosas. Si encontramos algo genuino, entonces podemos estar seguros que vamos a obtener resultados. Y hay mucha oferta en todo el país. Nosotros somos el Camino del Diamante, nos llamamos Camino del Diamante, y nos pueden encontrar bajo budismo-argentina.org.ar. Pero no quiero hacer propaganda para nosotros, sino decir simplemente que cualquier budismo auténtico, que se pueda trazar su autenticidad, es bueno y nos va a traer resultados, ¿no? Perfecto. Sabi. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Gracias por concedernos estos minutos para interiorizarnos más sobre la fe budista. Yo, en lo particular, me produce cierta intriga porque no tengo un gran conocimiento, no estoy muy familiarizado con el mundo budista. Mira, Axel, yo te voy a decir algo, que Sabino diga esto es como que el libro gordo de Petete no tenga este capítulo dentro de la enciclopedia, te digo. Bueno, no, sucede, porque en realidad lo que nosotros conocemos más que nada son el budismo para monjes, ¿no? O sea, relacionamos el budismo para monjes y ya nos hacemos cierta idea y ya pensamos que termina ahí, pero el budismo es muy extenso. Sí, me imagino. Más allá de la iconografía clásica, que
tenemos en Occidente, bueno, el Dalai Lama, los monjes vestidos de naranja, los monasterios tibetanos ubicados en una montaña llena de nieve. No hay mucho que se conozca del budismo. Bueno, la clásica imagen de Buda meditando, no hay mucho que se conozca, la verdad. Así que yo te agradezco particularmente por estos minutos que compartís con nosotros. Y te quería preguntar qué opinión te merece el hecho de que en el continente asiático, sobre todo, hay muchos budistas que participan activamente en la política de distintos países como Japón, la India, y que se reivindican a la vez budistas, a la vez que hombres políticos se reivindican budistas. ¿Cuál es la concepción que un budista puede tener de la política como un servicio a la comunidad? Nosotros somos muy claros con respecto a eso. Nosotros somos hombres políticos, pero desde nuestra situación como partícipes de una sociedad o de un país. No mezclamos la política con el budismo. Entonces somos nosotros. Y especialmente nuestro Karmapa, líder espiritual de nuestro linaje, no se mete en política y solamente le atañe lo que es los asuntos administrativos de su linaje. Sí somos políticos y debemos ser muy conscientes de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, pero lo hacemos como personas privadas, partícipes de una sociedad. Y ahí sí, por ejemplo, nuestro lama, que es Lama Ole Nidal, es un danés, él no es políticamente correcto para nada, y habla de las cosas que suceden hoy en día. Tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo en Occidente hoy en día, donde estamos perdiendo nuestros valores como sociedad, nuestros valores que han llevado a ser nuestras sociedades democráticas, republicanas y libres, donde todos tenemos el derecho de opinar y donde nuestra opinión tiene que ser respetada. ¿Sí? Esos valores que llevaron a nuestras democracias y nuestra libertad en Occidente, la tenemos que defender, porque si no la defendemos la vamos a perder, especialmente el derecho a la libre expresión que se está viendo afectada y dañada ya en Europa, ¿no? Ya en Europa la gente no es libre de poder decir lo que ella piensa sobre otras religiones, y eso no está bien, no lo podemos permitir. ¿Alguna más, Sabi? Y bueno, quería preguntarte qué opinión o qué conocimiento tenés acerca de la cantidad de budistas que puede haber en la Argentina. Tengamos en cuenta que en nuestro país los censos nacionales, a diferencia de otros países, no indagan sobre las creencias o pertenencias religiosas de las personas. ¿Hay algún número estimativo? O por lo que vos comentaste, que decís que es más que una filosofía, que una religión en sí institucionalizada, es imposible calcular esa base. No, yo creo que debe haber lugares y personas que se están abocando a la parte más estudiosa del budismo. Por ejemplo, en la Universidad de Salvador yo sé que hay gente, hay un programa de budismo, de estudio sobre budismo, y creo que ahí hay profesores que deben tener más contacto con otros centros budistas. Yo, en lo personal, y esto es una cosa mía, yo desde que empecé en el año 2001 y fundé con mi hermano este centro budista Camino al Diamante, de linaje Karmakayo, no me metí mucho a explorar otros centros budistas, porque simplemente me concentré en profundizar en nuestra práctica y en nuestra filosofía y nuestras prácticas de meditación. Pero sé que en Argentina hay muchísima oferta espiritual de todo tipo. El argentino es alguien que es ávido por el conocimiento, ¿no? Y por la espiritualidad, y hay bastante oferta, mucho más que en otros países, probablemente per cápita, como en Uruguay, por ejemplo, o en Chile. Buenos Aires es una ciudad culturalmente muy rica, y acá hay gente que está interesada por todo, ¿no? A ver, Axel, son muy pocas las casas donde para mí, sea la religión que sea, no hay un Buda. Para mí, sinceramente, me puse a pensar eso. El Buda es muy común en cada una de las casas, e inclusive la estatuita chiquitita, en donde tienen las monedas y demás, donde uno, particularmente la creencia y la religión que tenga, aparte tiene un Buda, por más chiquito que sea, en su hogar. Discúlpame si capaz como un lugar que le reconoce casi todo lo religioso. No te digo el 100%, pero te diría que un 50% por lo menos. Sí. Yo creo que ha habido un auge increíble del budismo en Argentina, especialmente la iconografía, como ustedes dicen, ¿no? Están apareciendo budas por todas las casas de decoración, por todos lados. Yo me doy cuenta yo mismo, caminando por las calles de Buenos Aires.
Hay un detalle nomás para entender. Hay un Buda chino que es el típico, el gordito, ¿no? Sí. Que en realidad no es un Buda, es un Bodhisattva para el budismo Chan de China. Y está asociado más que nada al bienestar económico, y los chinos lo veneran muchísimo. Es muy distinto al Buda Sakyamuni, que siempre está con la mano derecha tocando la tierra, dando fe de que ha alcanzado la meta de la iluminación, ¿no? Todos los demás Budas que ustedes ven más gorditos es este Bodhisattva chino, que es budista, pero no tiene que ver con Sakyamuni, ¿no? Genial la aclaración, me parece que es el sello dorado para esta entrevista. Te agradezco muchísimo, Axel, la comunicación y todavía esas aclaraciones que están muy buenas, porque uno que no está tan interiorizado, es buenísimo enterarse de estas diferencias, que convivimos permanentemente con eso. En pantalla estamos viendo las imágenes de estos Budas, estas diferencias que nos decías vos, así que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por realpolitik.fm tienen la posibilidad de verlo también en pantalla. Así que te agradezco muchísimo y quedamos a disposición para lo que necesites. Sí, les agradezco a ustedes y cuando quieran seguimos charlando. Dale, me encanta. Te agradezco muchísimo, Axel. Que tengan una buena tarde. Gracias. Igualmente. Ahí estaba Axel Gross, representante del budismo.